Mi nombre es Juan Aníbal Reyes, politólogo, integrante de la organización social Sures. Funjo como editor, investigador, para poder, digamos, sistematizar todo un esfuerzo gigantesco en el área de la investigación de la movilidad humana y la migración de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy nos acompañan Daimar Martes, antropóloga, activista de derechos humanos, Luis Navamora, sociólogo, Cristóbal Corneli, abogado especialista en derechos humanos. Hoy nos toca presentar un seriado relacionado a la movilidad y la migración, definido o denominado como ida y vuelta. En este instante, ese esfuerzo se lleva a cabo por el ejercicio de diferentes disciplinas que recogen pues todo este fenómeno que sin duda alguna es novedoso para nuestra sociedad. A la brevedad se comentará martes referente a las hipótesis, a los elementos jurídicos normativos, así como los elementos sociológicos, bueno, que son ejes transversales en cada una de estas líneas de investigación que hemos dado para el público venezolano. Le doy la palabra a Daimar, de modo que exponga, digamos, las hipótesis y los hallazgos. Hola, buenos días, buenas tardes. Tal como comentó Juan Aníbal, bueno, como equipo desde Sures nos hemos propuesto un abordaje serio, equilibrado de un tema tan sensible, tan polémico como es el tema de las migraciones venezolanas, un fenómeno reciente para nuestro país, dado que Venezuela históricamente no ha sido un país de emigrantes, sino al contrario, receptor de migrantes. Y bueno, las investigaciones que forman parte de este seriado son un esfuerzo por sistematizar todas las características y las dinámicas propias que conllevan este ejercicio de movilidad humana de poblaciones, de personas venezolanas. Y está enfocado en dos ejes fundamentalmente. El primero ha sido el de una caracterización de ese perfil social de las personas que desde hace al menos 2 o 3 años han decidido salir del país por razones fundamentalmente económicas. Eso es una de las conclusiones que nosotros hemos identificado a lo largo de nuestras investigaciones, es que el venezolano que sale del país es un migrante económico y no refugiado, como distintas agencias de la ONU, sobre todo como ACNUR, ha intentado pues instalar en la opinión pública, instrumentalizando, haciendo un uso político de este tema que es tan sensible. Y por otro lado, que ha sido el esfuerzo que este año hemos realizado, ha sido entender las dinámicas de la migración venezolana, en vista que este año, en el marco del COVID, de la pandemia, ha habido un viraje de esta tendencia migratoria. Al contrario de lo que hemos visto durante los últimos años, los migrantes venezolanos están retornando de manera masiva a Venezuela. Se estima, cifras oficiales estiman que al menos 100.000 venezolanos han regresado de los principales países receptores de migrantes, los cuales son Colombia, Ecuador, Perú y Chile, fundamentalmente. Es importante como entender las razones de por qué se está dando este regreso, ¿no? Ahí hemos identificado nosotros 3 o 4 razones puntuales. La primera es que ha habido, y eso no es reciente, eso se ha mantenido así desde al menos mediados de 2019, una creciente hostilidad hacia la población migrante venezolana en vista de las condiciones de precariedad en las que llegan a estos países. Tanto Amnistía Internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han denunciado en informes que salieron a inicios de este año que estos países han aplicado medidas restrictivas para impedir la regularización del estatus migratorio de estas personas en esos países. Esto quiere decir que estas personas no tienen acceso a políticas gubernamentales, no reciben ayuda, en el marco de la pandemia tampoco se han implementado medidas para brindarles asistencia alimentaria, sanitaria, de salud. Han sido víctimas de desalojo, han sido despedidos de sus empleos.
lo cual quiere decir que han quedado en situaciones de extrema vulnerabilidad. Muchos incluso han caído en la indigencia. En internet podemos encontrar cualquier cantidad de testimonios y de cuadros realmente difíciles. Eso por un lado. Por otro lado, las medidas de confinamiento y cuarentena han comprometido la capacidad de trabajar de estas personas, porque la mayoría de los venezolanos en Perú, en Chile y en Ecuador principalmente trabajan del trabajo informal, es decir, viven del día a día. Entonces, las medidas de confinamiento y cuarentena restringen la movilidad, la movilización. Por otro lado, se han cerrado los pasos fronterizos entre estos países, lo cual ha obligado a estas personas a volver a Venezuela a través de pasos ilegales. Autoridades fronterizas de Colombia y Ecuador han declarado que durante los meses de junio y julio ha aumentado el tráfico ilegal de personas, el trato de personas durante los pasos fronterizos. Las niñas y mujeres sobre todo se han visto expuestas a la violencia de género, a la violencia sexual, los han robado, los han estafado, le han robado sus pertenencias. La alta comisionada Michelle Bachelet también ha hecho un llamamiento para que los países abran los pasos fronterizos y permitan un regreso seguro y digno de los migrantes a sus países de origen. En el marco de esto también llama la atención, y es una de las cosas que hemos podido identificar en nuestras investigaciones, que ha habido un comportamiento, vamos a decir que carente de ética de parte de ciertas agencias de la ONU, como es ACNUR y como ha sido la Organización Internacional de Migraciones. A través de comunicaciones, de flyers, han tenido una actitud orientada a la desestimulación del retorno de migrantes venezolanos a Venezuela. Nosotros desde SURES hacemos un llamado a tener una respuesta ética y responsable sobre este tema, porque haciendo un uso político de este tema, pues han insistido en que Venezuela no tiene las condiciones para recibir a los migrantes, cuando Venezuela ha sido, si se quiere, el único país del mundo que ha recibido a tantos migrantes retornantes en medio de una situación tan difícil como es la pandemia. Además, en el marco de un bloqueo económico, financiero y comercial que compromete la capacidad del Estado para dar respuesta. Aún así, Venezuela, el gobierno venezolano, ha garantizado el resguardo y la seguridad de estas personas. Y por último, uno de los elementos que también nos hemos percatado en materia internacional ha sido que estas agencias y estos gobiernos o estos países de estos gobiernos, estos países de acogida, han insistido en este discurso de solicitando financiamiento internacional. Está más que demostrado, y la pandemia lo que hizo fue evidenciar esto, que los fondos milmillonarios que se le han dado a estos países no han sido invertidos en el resguardo y la seguridad de los connacionales en estos países. Es decir, por ejemplo, tenemos que durante 2020 solo Ecuador recibió al menos $6 millones para la atención de la población migrante venezolana por parte del Banco Mundial. Y Colombia, desde 2017, ha recibido por lo menos $950 millones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco Mundial y Japón. Entonces, es irónico que son gobiernos que han recibido financiamientos milmillonarios y en medio de la pandemia la población venezolana se encuentra en condición de indigencia, no tiene acceso a alimentación, a salud, y se sabotea su intento de volver a su país, y tampoco se le garantiza una logística para un retorno seguro. Eso es parte de lo que desde SURES hemos venido denunciando desde hace meses, y las investigaciones que hemos venido haciendo son un esfuerzo por sistematizar toda esta documentación que se encuentra publicada, a la que tiene acceso quien quiera, pues, conocer estos datos. Y bueno, ese es un poco el trabajo. Luis Navas ha venido trabajando el tema de la recepción de los migrantes en Venezuela. Le doy el derecho de palabra para que profundice en esa materia. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que el Grupo SURES ha tratado
digamos, ha sido como la política que hemos estado siguiendo, de abordar el tema de la migración desde una perspectiva de derechos humanos y de una perspectiva de solidaridad con nuestros connacionales. Eso es en primer lugar. Y nuestra orientación ha sido la de tratar de distanciar nuestra investigación de las orientaciones políticas que han tratado de adjudicarse el tema de la migración como un éxito, como un fracaso de determinados actores, ¿no? Eso es, en primer lugar, es muy importante destacar. Lo otro es que nosotros el año pasado comenzamos, bueno, tenemos años ya en esto, pero el año pasado estuvimos publicando algunos materiales relacionados con la migración venezolana y con la migración en general, digamos, tratando de darle un piso teórico a todo el movimiento migratorio, movimiento, digamos, la movilidad humana en general, y luego tratando de aterrizar en el caso venezolano con las complejidades que este caso tiene. Y este año, digamos, la intención era seguir investigando sobre el tema de la migración venezolana, digamos, la situación, las condiciones de vida que tienen los migrantes venezolanos fuera del país, pero se presentó la pandemia. Y la pandemia nos hizo dar un giro de 180 grados a nuestra investigación, tal como también hicieron muchos de los migrantes que dieron un mismo giro de 180 grados de vuelta a nuestro país. Ello supuso una serie de complicaciones, digamos, para el Estado venezolano, que debió disponer de un protocolo para recibir a los migrantes en el marco de la pandemia, tratar de controlar el ingreso ilegal de personas al país, que además comprometieran el esfuerzo sanitario que se estaba haciendo para contener la pandemia, y además, bueno, hacer frente a un contexto completamente desfavorable, marcado por las medidas coercitivas unilaterales, la escasez de combustibles, etcétera, etcétera. Ahora bien, nuestro esfuerzo en particular de investigación implica que nosotros revisamos, abundante información hemerográfica. Revisamos cientos de noticias, revisamos decenas de informes de organismos multilaterales y de gobiernos, y también revisamos normativas de los diferentes países en los que los venezolanos están, fundamentalmente los países de América del Sur. Pues sabemos que hay migrantes venezolanos en muchos otros países, pero nos hemos centrado en estos países más cercanos porque las migraciones masivas se han orientado justamente hacia estos destinos. Y el grueso del retorno también se centra en estos países. Es importante que tengamos en cuenta que no es lo mismo revisar, leer noticias todos los días, que volver a leer esas noticias, hacer conexiones entre unas y otras, detectar las contradicciones que existen entre unas y otras, y ver cómo los datos que aparecen en unos informes son contradictorios con los datos que aparecen en otros informes, y ver cómo, digamos, develar cómo la política está en la base de los análisis y de las informaciones que se emanan sobre el tema de la migración venezolana, y cómo el retorno ha sido invisibilizado. Los datos más recientes, por ejemplo, nos indican que al menos 130.000 personas han regresado a Venezuela solo desde el 13 de marzo, y que al menos otros 50.000, 60.000 personas pudieron haber entrado por los pasos ilegales. Esto incluso ni siquiera estaría contando con los ingresos que se han registrado por vía aérea, y también sabemos que el retorno comenzó antes de la pandemia, que nosotros ya en diciembre y noviembre del año 2019 tenemos un retorno apreciable, y que la pandemia lo que hizo fue acelerar en un momento determinado ese retorno. De manera que nosotros nos atreveríamos a decir sin ningún problema
que el retorno puede estar en torno a los 400.000 personas entre los años 2019 y 2020, que representarían algo así como el 20% de los migrantes venezolanos en el exterior. Tomando como dato, como cierto, el dato que arroja, por ejemplo, la encuesta en COVID y otros datos parecidos que digamos, indicarían que los migrantes venezolanos están entre los 2 y 2.500.000 personas. Nosotros a eso diríamos que más allá de eso sería especulación y hasta llegar a verdaderas cifras alucinantes como la de 5 millones o 4 millones, que es la que maneja el Muro de forma interesada y simplemente de una forma básicamente mentirosa y digamos, alejada de sus propios conceptos de migración, de refugio, o sea, ignorando su propia base teórica y su base jurídica de actuación. En todo caso, nosotros nos hemos enfrentado como una gran dificultad a la existencia de datos fidedignos y de datos actualizados. Sin embargo, lo que sí podemos ver con nuestro análisis es que los datos que se nos ofrecen tienen muchas inconsistencias y que, por lo tanto, es solo el análisis y la comparación de datos lo que nos puede permitir más o menos ofrecer un producto al lector que sea, digamos, bastante decantado, digamos, por decirlo de alguna manera. Y estamos próximos a analizar, o sea, entregar un nuevo producto que sería una publicación de un análisis que se hizo una encuesta aplicada a retornados, personas retornadas, que nos dan cuenta del perfil de esas personas, de los problemas que tuvieron, de las razones de su migración y de las razones de su retorno, que pueden ser bastante reveladoras de lo que realmente pasa con el tema de la migración venezolana. Bueno, quiero dejarlo hasta aquí y darle la palabra a Cristóbal Corniel para que diga, digamos, de su perspectiva sobre este tema. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya son 7 años investigando sobre el tema de la movilidad humana en Venezuela, sobre el tema de los derechos humanos y la movilidad humana en nuestro país. Sabemos que es un fenómeno nuevo, sabemos que es un fenómeno altamente politizado, altamente polarizado, y que de alguna manera nuestra intención es tratar de brindar un acercamiento imparcial, ponderado, entre comillas, objetivo de los flujos migratorios venezolanos. Yo solamente quiero plantear 2 ideas centrales. La primera, nosotros hemos hecho un hincapié en investigar, en indagar sobre el tema de la xenofobia y la discriminación de los venezolanos y las venezolanas en el exterior. Y, digamos, todos los registros que hemos encontrado son realmente graves. En esa investigación que mencionaba Luis, que acabamos de realizar en los centros de, digamos, asistencia a las personas con COVID en el estado Miranda, en una encuesta importante que hicimos de las personas en este escenario, encontramos que más del 50% de los encuestados señalaban que recibieron un trato diferenciado en los servicios de salud y atención en el marco del COVID-19, en el marco de la pandemia. Es decir, que más del 50% de los venezolanos y venezolanas que forman parte de esta población de retorno manifiestan que recibieron una discriminación en los centros de salud públicos, fundamentalmente de Colombia. Pero además hay un dato que me parece muy grave, y es que el 5% de los encuestados, es decir, el 5% de la población, porque es una encuesta rigurosa y sólida, registra haber sido víctima de actos de violencia física por razones discriminatorias. Entonces, digamos, eso permite tener una impresión bastante clara en términos científicos, académicos, de cómo están siendo víctimas
nuestros connacionales, producto de esta ola de xenofobia y discriminación que se ha venido desarrollando como una matriz, digamos, de opinión, en medios, en gobierno en la región. Lo segundo que quiero plantear es que, digamos, la gran mayoría de las personas que fueron encuestados manifiestan que no recibieron ningún tipo de apoyo ni de los gobiernos de los estados donde ellos residían, ni de las organizaciones internacionales, ni de las organizaciones no gubernamentales. ¿Y por qué queremos presentar esta situación? Porque todos sabemos que a nivel internacional ha habido un flujo importantísimo de financiamiento a los gobiernos de la región, a la Agencia de Naciones Unidas, a las organizaciones no gubernamentales para atender a los migrantes venezolanos. Y lo cierto es que en estas investigaciones, en estas encuestas que hemos realizado de la población que está retornando a Venezuela, la gran mayoría de las personas indican que no han recibido ningún tipo de apoyo, ni de los gobiernos, ni de la Agencia de Naciones Unidas, ni de las organizaciones no gubernamentales. Entonces eso evidencia que hay una desviación importante con el tema del financiamiento internacional, que hay en realidad un negocio grave con el tema del financiamiento, con la excusa de la supuesta crisis humanitaria compleja y de la migración venezolana. Entonces, yo creo que esos son dos resultados importantes que van a encontrar en este seriado de publicaciones. Como lo decía Juan Aníbal, ya tenemos varios años en esta labor, ya tenemos una cantidad importante de publicaciones periódicas, y bueno, creo que los invitaría a que revisen, que lean estas publicaciones y sobre todo que puedan detallar, digamos, el diagnóstico, la información que hemos encontrado. Bueno, muchísimas gracias y creo que ahora le corresponde el derecho a palabra a Juan Aníbal Reyes para hacer un cierre breve de este encuentro. Muchísimas gracias, saludos a todos y a todas. Sí, gracias por su aporte y, digamos, haciendo una breve descripción de la visión panorámica lo que respecta a la migración venezolana y relacionada con el COVID-19. Y es cierto, Cristóbal ha mencionado una serie de instrumentos que nosotros de la organización facilitamos como revista. La revista lleva el nombre de la serie, que se llama Ida y Vuelta, digamos, un formato un poco más flexible que las relacionadas con el área de investigación en los libros. Tenemos testimonio, hay una obra recomendable y descargable en la página que se llama Voces sin Pensares, que básicamente recoge de viva voz de todos los compañeros que han retornado al país y de cómo ha sido ese trato indiscriminado y un poco injusto relacionado a la sociedad venezolana. Entonces, espero que los aportes sean útiles. Bueno, les invitamos a que visiten nuestra página web sure.org.es para que puedan descargar, leer y compartir nuestras publicaciones. Así que gracias por su atención.